Vamos a dedicar nuestra atención al gran personaje del apóstol Pablo. En él vemos al hombre del poder, de la visión, al hombre de oración, sensible a la voz de la guianza del Espíritu Santo, resiliente, con objetivos claros en su vida y en su ministerio. Es necesario mirar un poco al joven Saulo de Tarso antes que podamos entender a Pablo, el misionero cristiano enviado a los gentiles. El libro de Hechos nos dice que Pablo era de Tarso, la ciudad de la provincia de Cilicia en el primer siglo, una región oriental de Asia Menor. Tarso era una ciudad fronteriza, un lugar de encuentro entre el este y el oeste. Era una encrucijada del comercio que iba y venía en ambas direcciones. Lo que Pablo vivió y oyó en ese puerto multitudinario forma el telón de fondo que nos permite entender mejor su vida y pensamiento. Aunque no sabemos qué contacto tuvo Saulo con la filosofía griega, sabemos que tuvo una educación amplia y un contacto con esa cultura. Pablo era fariseo, hijo de fariseo. Por lo tanto, podemos asegurar que su formación religiosa tuvo un fuerte énfasis en la lealtad a las regulaciones de la ley judía, tal como eran interpretadas por los rabinos judíos. Junto con eso, Pablo pasó su juventud en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, donde fue enseñado estrictamente conforme a la ley, por Gamaliel, fariseo venerado por todo el pueblo. La muerte de Esteban dio testimonio del poder de Dios en la vida de los primeros cristianos. Este fue el principio de la carrera de Saulo, lanzándolo a perseguir reciamente a los herejes, asolando la iglesia y entrando casa por casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Esta diáspora de cristianos, posterior al martirio de Esteban, hizo que Saulo decidido llevara su campaña hacia algunas de las ciudades extranjeras a las cuales se habían ido a vivir los nuevos cristianos. Saulo partió para Damasco en Siria, una ciudad situada a unos 240 kilómetros de Jerusalén, armado con credenciales que le daban poder para traer a los judíos desertores de su fe que apoyaban las nuevas ideas que controvertían las verdades de Pablo. Cuando iba llegando a Damasco sucedió algo trascendental. En medio de la luz cegadora, Saulo se vio despojado de todo orgullo y pretensión, como seguidor del Mesías de Dios y de su pueblo. Saulo escuchó una voz que le decía: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se dirá lo que debes hacer. Saulo obedeció, y aquí comenzó el camino a una nueva vida. En Damasco permaneció 3 días ciego, sin comer y beber, hasta que llegó a Ananías y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Le impuso las manos y al instante recuperó la vista. Fue el mismo Ananías el que lo bautizó como Pablo. También le explicó quién era Jesús, lo instruyó en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el Evangelio. Marchó a Arabia durante 3 años entregándose a oraciones y reflexiones. Pablo comenzó a dar testimonio de la nueva fe, pero descubrió que no era tan fácil llegar a ser líder de Cristo y digno de confianza como él lo anhelaba. Descubrió que la gente no olvida fácilmente. Muchos de los discípulos sospechaban de él y sus antiguos compañeros de persecución ahora lo odiaban y comenzaron a perseguirlo. Pablo conoció a Bernabé y a través de este a los apóstoles Pedro y Santiago. Su estancia en Jerusalén fue breve, ya que tuvo que huir para escapar de los judíos de habla griega. El más ardiente propagandista del cristianismo viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma.
Sus escritos adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística, imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido, y fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Se le atribuyen más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Siempre vivió enseñando y formando líderes fuertes, sacrificados y luchadores. Pablo siempre se distinguió por vivir una vida bajo el señorío de Cristo. Dejó un legado de cartas que a través de los tiempos han servido para la formación del carácter de grandes siervos de Dios, pero sobre todo de la iglesia en general. Se cree que Pablo murió decapitado durante las persecuciones de Nerón, hacia el año 62, en Roma, Italia.